Un placer teneros a los tres por aquí. Hoy, si os parece, nos vamos a enfocar en el conflicto en Ucrania. Vamos a empezar mirando al presidente francés. Emmanuel Macron ha sido uno de los más beligerantes en los últimos meses. Es uno de los mayores damnificados de las elecciones europeas. Le han pasado bastante factura, desde luego, todas las declaraciones que está haciendo durante los últimos meses. Y ahora parece que recula, parece que baja el tono. Enrique dice que está abierto al diálogo con Vladimir Putin. Quiero preguntarte qué piensas y también si te fías de las palabras del presidente francés. Bueno, ya veremos estas palabras cómo son de aquí al domingo, o mejor dicho, de aquí al lunes, dependiendo de esos resultados en las elecciones que precisamente Macron había adelantado en Francia. Hay que entender que estamos bajo el tamiz de las elecciones y entonces en las elecciones, como se suele decir vulgarmente en España, prometer hasta meter y una vez metido ahí quedas en el olvido. Y en el caso de Macron hay que entenderlo así, es campaña electoral, igual que está el caso de Estados Unidos, que están en viva campaña electoral y además que en esta semana se va a hacer ese gran debate Biden-Trump en directo y, claro, con acusaciones mutuas de ambos equipos de campaña de que los dos están seniles. Es decir, si uno ve el equipo de campaña de Trump, evidentemente señala lo evidente de la senilidad del Estado que no es válido para un presidente de Estados Unidos, pero el caso de la campaña de Biden es exactamente la misma, es señalar que Trump está, bueno, que chochea, que está muy viejo, básicamente. Y en el caso europeo, pues eso, tenemos que tener en cuenta tanto las elecciones en Francia de este domingo, el domingo siguiente, las elecciones la semana siguiente a esta, las elecciones adelantadas en Reino Unido, y luego la venidera cumbre de la OTAN la semana siguiente. Es decir, tenemos una semana de elecciones en Francia, semana siguiente elecciones adelantadas también en Reino Unido y la siguiente cumbre de la OTAN. Así que a partir de aquí vamos a ver un constante, tira y afloja de declaraciones de unos y otros, porque evidentemente en países de gran proyección internacional, pues la política exterior afecta mucho a la interior. En países que miran poco al exterior, pues tampoco importa mucho lo que el gobierno de turno haga hacia el exterior. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, la política exterior es casi o más importante que la política interior, como se ve en diferentes estudios de ciencia política. Así que bueno, de lo que diga Macron, mejor nos quedamos con lo que diga el próximo lunes, es decir, en 6 días. Pues vamos a ver qué dice el lunes, vamos a ver también cómo le van estas elecciones, sobre todo teniendo en cuenta el último precedente, ¿no? El batacazo en las elecciones europeas, que ya hemos visto pues que ha cambiado un poquito bastante su discurso. Eduardo, por esto te quiero preguntar, las palabras del presidente francés, que por cierto también hablaba en las últimas horas de una guerra civil, descartaba que el ejército francés fuera territorio ucraniano, al menos en un futuro próximo. Quiero preguntarte por esto, por estos vaivenes de Emmanuel Macron. Estamos en periodo electoral, lo acaba de señalar Enrique, es decir, ahora mismo está en condiciones de lanzar todo tipo de soflamas. En realidad, yo creo que hay dos variables a tener en cuenta a la hora de ese planteamiento de quiero llegar a entenderme con Vladimir Putin. El primero de ellos es que ha entendido que después de las elecciones, incluso en toda Europa, ya hay una importante parte de la población que considera que entenderse con Rusia es absolutamente clave, absolutamente determinante. Eso por un lado. Lo entienden, el otro día lo señalaba Scholz, ¿no? Ayer precisamente, muchos alemanes no entienden por qué estamos apoyando de esta forma a Ucrania. Bueno, es un mensaje que recoge pues el sentir en su país de ese partido con tanta ascendencia como ha sido la llamada ultraderecha, ¿no? Bien, eso por un lado. Tiene que entenderse con ellos. En Francia también hay gente que no entiende esta avalancha de militar que estaba liderando Macron. Y bueno, pues eso es muy importante. Eso es un aspecto fundamental. Otro aspecto importantísimo, que puede parecer anecdótico, pero no lo es, y es que no quiere el ruido durante las Olimpiadas. Es decir, él sabe que dentro de unos años, cuando salgan los documentales de las Olimpiadas, pues él aparecerá como el gran anfitrión, ¿no? Es como paso yo a la historia.
y realmente una situación en la que hubiese boicots o en la que hubiese problemas o en la que hubiese interferencias, incluso riesgos de seguridad, pues no le convendría en absoluto. El hecho de que las elecciones en Francia, las elecciones en Reino Unido, etcétera, sean tan pronto, pues también tiene un sentido lógico, porque quieren ir a la cumbre con los deberes hechos, es decir, sabiendo quién manda en sus respectivos países y hasta dónde pueden llegar con sus compromisos. Yo creo que este aspecto también es muy importante. Respecto al mensaje de guerra civilista, eso sí que es preocupante, ¿eh? Eso sí que es preocupante, porque dice, no podemos mirar a los extremos, ¿no? Bueno, pues aquí estoy yo para pensar en mí y no lo habéis considerado, pero ese riesgo existe. Yo creo que el asustar a la población local es el último recurso de un político en sus peores horas. Y si cae en eso, pues yo creo que es que no las tiene todas consigo respecto a lo que va a ser de él en un futuro no muy lejano. Pues vamos a ver qué es de Emmanuel Macron, que por cierto mandaba una carta a Pedro Sánchez en las últimas horas diciendo que no va a dimitir, así que parece que su postura está quedando bastante clara. Buz, por esto te quiero preguntar la situación en Francia y también pues estos cambios de posición del presidente francés, Emmanuel Macron. Concuerdo completamente con lo que han comentado amablemente Enrique y Eduardo. Creo que hay que entender desde el punto de vista local o del contexto local todas las declaraciones o acciones que están haciendo los mandatarios. Aquí tenemos un punto que desde mi punto de vista es un caso global, donde estamos viendo los países pasando de un gobierno de un extremo al otro extremo. Y esto porque hoy en día los votos, la gente en términos muy generales, pues no les está importando mucho la ideología política hablando de términos teóricos, sino están buscando su bienestar y el hecho de vivir en un contexto económicamente y socialmente aceptable. Es por eso que estamos viendo países que ha gobernado la izquierda por mucho tiempo, se está transformando a unos países de ultraderecha. Y si uno pregunta en la calle a la gente en general qué es ultraderecha, qué es ultraortodoxo, pues no saben, ¿no? Y hoy en día también no hay que olvidar que en términos de comunicación política, el discurso político es un discurso emocional. No es un discurso que va hacia establecer estrategias, no es un discurso que va para poner una planeación o control del Estado, a pesar de que suena así, a pesar de que aparece así. Sin embargo, es un discurso completamente emocional que busca ganar el apoyo de la gente. Esas declaraciones de Francia, incluso también lo que has comentado, Sergio, al principio de Turquía, que estamos viendo que ese sultán que siempre quiso ser el sultán Erdogan, pues también le está saliendo las cosas de control. Entonces, el hecho de declarar o de decir va a haber una guerra, una tercera guerra, generar este miedo, es simplemente para decir, no, pues es que me quedo con estos mandatarios que ya conocen el contexto porque estamos en riesgo. Sin embargo, en la práctica, yo no veo que habrá una tercera guerra mundial, simplemente porque no hay el poder económico de los países que están involucrados en esta guerra. Hoy en día Estados Unidos o Rusia o Ucrania o la Unión Europea en términos globales están desgastados económicamente. Entonces, ¿cómo podrán entrar a una nueva guerra, Sergio?